Los padres estaban discutiendo, pero su ira estaba dirigida a mí. Mi madre me agarró del pelo y me tiró a la carretera. Me arrodillé en el suelo rogándole que no me dejara, prometiéndole que cambiaría. Sabía que estaba equivocada, pero el coche se alejó. Para cuando se acordaron de mí, ya era demasiado tarde. Yacía en un charco de sangre, para no despertar nunca más. Justo después de clase, agarré mi mochila escolar y corrí a la puerta de la escuela. Hoy, mis padres me llevaban de vuelta al campo para visitar a mi abuela. Tan pronto como salí, vi el coche familiar y corrí hacia él, pero cuando abrí la puerta vi que mis padres tenían caras severas. Mi madre me miró casualmente antes de girar la cabeza. Mi padre ni siquiera me miró. Me quedé congelada frente al coche, sin saber si entrar o quedarme afuera. Mi madre, al ver que no entraba, se giró y me fulminó con la mirada, regañándome con dureza. «Niña estúpida, ¿a qué esperas? ¿No eres tú la que quería ir a visitar a esa vieja inútil?» Antes de que pudiera terminar, mi padre, molesto, se aclaró la garganta. «¿Qué tonterías estás diciendo delante del niño?» Mi madre lo miró rápidamente, frunció el ceño y alzó la voz. «¿Estoy diciendo tonterías? ¿No es una vieja inútil? Es vieja y no se muere, solo está ahorrando dinero». La escuela estaba llena de padres recogiendo a los estudiantes y muchos se giraron a mirarnos al oír la voz de mi madre. Sentí una mezcla de incomodidad e inquietud, y rápidamente me subí al auto, cerrando la puerta. Mi madre continuó despotricando, maldiciendo a mi abuela. Mi abuela me había criado desde la infancia, y las palabras de mi madre se sintieron insoportablemente duras, pero solo me atreví a murmurar en voz baja: «La abuela no es una vieja inútil». Solo esa frase fue suficiente para que mi madre se volviera rápidamente, giró la cabeza, sus ojos venenosos. «Oh, entonces todos me están intimidando. ¿Eh? Ese forastero, esa vieja inútil malgasta dinero, tú también. Padre e hija. Uno siempre está bebiendo y fumando y nunca vuelve a casa, y la otra siempre tiene una cara desagradable como si le debiera dinero». La cara de mi padre se puso roja de ira y gritó: «Heidi, ¿puedes callarte por un momento?» Pero eso solo provocó a mi madre aún más. Lo fulminó con la mirada, gritando más fuerte: «¿Ahora crees que soy demasiado ruidosa? No. ¿Por qué te casaste conmigo en primer lugar? Te he dado hijos, he manejado la casa durante años y ahora estás disgustado conmigo. Quieres encontrar una mujer más joven, ¿verdad?» En el calor del momento, ella agarró físicamente la mano de mi padre. Mi padre perdió el control del volante y el auto se desvió de izquierda a derecha. Yo estaba aterrada, agarrando mi mochila escolar, con la cara pálida, mirando la escena en silencio, sintiéndome impotente. Aunque ya estaba acostumbrada, no sabía cuándo empezó, pero las discusiones entre mis padres se habían vuelto interminables. Tal vez fue por algún pequeño problema, o tal vez alguien había dicho algo incorrecto. Platos y cuencos eran arrojados, el televisor y las paredes se rompían. No recordaba cuántas veces había sucedido, pero recordaba que después de cada pelea, la casa quedaba en ruinas. Mi padre venía a casa cada vez menos, y mi madre se volvió cada vez más paranoica. Me sentía impotente ante todo eso. Miré por la ventana y noté que ya nos habíamos desviado de la carretera. La cara de mi madre estaba retorcida de rabia, sus ojos fulminaban a mi padre mientras maldecía: «Charles, hombre inútil. Si no fuera por mí, que saqué a relucir mi estatus para casarme contigo, ¿tendrías lo que tienes hoy? Ahora que estás ganando dinero, ¿crees que eres algo especial? ¿Quieres dejarme por una mujer más joven? No me hagas decirte que eso no va a pasar. ¿Por qué no te mueres? Si murieras, ya no tendría que sentir asco por ti. Llévate a toda tu familia contigo y entonces tendré paz». En ese momento, ni siquiera podía decir si mi madre solo estaba enojada o si realmente quería que mi padre y yo muriéramos. Su mirada estaba tan llena de veneno que parecía que pudiera despellejarnos vivos. Mi corazón dolía de dolor, pero todo lo que podía hacer era sujetar mi mochila escolar con fuerza, esperando encontrar algo de calor. Pero mi madre vio esto y se inclinó desde el asiento del pasajero, su voz aguda mientras exigía: «Dame tu mochila». Confundida, no me atreví a enfadarla más y le entregué la mochila obedientemente. La vació por completo y un sobre rosa cayó entre el contenido. En el instante en que vio lo que era, su expresión cambió como si hubiera encontrado alguna evidencia incriminatoria. Levantó el sobre para que mi padre lo viera. «Mira lo que tu querida hija ha hecho, escribiendo cartas de amor». Mi padre permaneció en silencio, inseguro de si no quería hablar o simplemente no se molestaba en abordar el asunto. Viendo que mi padre no respondía, mi madre se enojó aún más. Se giró hacia mí y comenzó a gritar: «Pequeña zorra, pago tanto por tus cuotas escolares cada año, y en lugar de estudiar, estás afuera tonteando con chicos. Pequeña zorra». Me quedé atónita por el insulto.
No podía creer que una madre degradara así a su propia hija. En ese momento de shock, mi madre asumió que mi silencio era una admisión de culpa y arremetió. Eres como tu padre. Comiendo, bebiendo, jugando, nunca haciendo nada útil, egoísta y desconsiderada con mi trabajo duro. No sabía de dónde había salido esa carta. Traté de defenderme, pero mi madre me interrumpió alzando aún más la voz. ¿Te acostaste con un chico? La pregunta me golpeó como un mazo, estrellándose en mi corazón. Nunca esperé que mi madre pensara en mí como una chica tan fácil. Peor aún, me insultó delante de mi padre. Sentí una profunda frialdad invadirme, mis ojos ardían con lágrimas no derramadas, pero solo pude obligarme a explicar. No, mamá, no estoy en una relación. Pero una vez que mi madre tomaba una decisión, no había lugar para explicaciones. Inmediatamente decidió, vamos al hospital, te llevaré a un examen. La miré, y parecía tan decidida como si hubiera cometido un crimen imperdonable. ¿Pero no era yo su hija? ¿Cómo podía no confiar en mí en absoluto? Tenía miedo de que mi vida privada se saliera de control, o solo estaba tratando de afirmar su autoridad. Ni siquiera podía entender cómo las cosas habían llegado a este punto. Me sentí desnuda, humillada, sentada en el auto mientras las personas más cercanas a mí me señalaban con el dedo. Mi padre respiró hondo y suspiró. Annie no es ese tipo de chica. Miré a mi padre y su confianza me calentó un poco, pero mi madre no iba a dejarlo pasar. Escupió. Nunca estás en casa, ¿cómo vas a saber algo de ella? Ella es igual que tú, una pequeña zorra rebelde. No te importa ahora, pero cuando nazca tu nieto, veré qué haces. Llévala al hospital, gritó furiosamente, tirando del brazo de mi padre. El coche se desvió en la carretera, haciendo que los coches detrás de nosotros tocaran la bocina en advertencia, pero a mi madre no le importó, solo quería obligarme a ir al hospital. Mi padre, sin otra opción, se detuvo en una parada de descanso. Satisfecha, mi madre miró a mi padre con una sensación de triunfo, como si su autoridad hubiera permanecido indiscutible. La miré y dije, no voy al hospital. Se giró hacia mí, sus ojos fríos como el hielo. Mi corazón dio un vuelco, pero me mantuve firme y le expliqué, no voy. Que no estoy en una relación, prefiero morir que ir a un examen, prefiero morir, ja. Mi madre me miró de arriba abajo con desprecio. Luego dijo, sal del coche y vete a morir, fingiré que nunca tuve una hija, qué desgracia. Abrió la puerta del coche, me agarró de la muñeca y me sacó arrastrándome por el estacionamiento. Estaba tan aturdida que me congelé, pero, instintivamente, me agarré al cojín del asiento rogando que no me hiciera salir. Mamá, lo siento, de verdad lo siento, pero ella no oyó nada, solo tiró más fuerte y sentí que me iban a arrancar la muñeca. Solo podía mirar a mi padre desesperada, gritando, papá, ayúdame, no quiero salir del coche, pero mi padre simplemente me miró con frialdad, no dijo nada y giró la cabeza. Al final, mi madre me sacó del coche y caí al suelo, cubierto de tierra como un perro abandonado. Bajé la cabeza deseando poder enterrarme en la tierra y no volver a salir nunca, pero no pude hacer nada. Mi madre me agarró del pelo, su rostro se retorció de rabia mientras decía cada palabra con veneno. Si quieres morir, te ayudo a morir aquí, si eso es lo que quieres. Entonces me empujó a un lado y me ordenó fríamente, conduce. Entonces me di cuenta de que realmente quería dejarme allí sola. Ya estaba oscuro y no había nadie alrededor. Estaba aterrorizada. Me puse de pie usando toda mi fuerza para tirar de la puerta del coche, gritando, «¡Hey, mamá, papá, no me dejen aquí! Por favor, no me dejen! Mamá, iré al hospital, haré lo que quieras, solo déjame entrar al auto». Pero mi madre ni siquiera me miró. Solo dijo algo con enojo. Mi padre me miró una vez antes de arrancar el coche. Lloré más fuerte, pero el coche seguía alejándose. Papá, mamá, no se vayan, no me dejen aquí sola, por favor. Corrí detrás del coche, pero solo se alejaba más. Me esforcé más, usando cada gramo de energía, pero fue inútil. Luego tropecé con una piedra, estrellándome contra el suelo. Mi ropa se rascó, mis piernas estaban cubiertas de rasguños y mi rodilla fue perforada por una piedra, sangre brotando de la herida. Dolía mucho, realmente mucho. Abracé mi pierna y lloré. Mis padres realmente ya no me querían. Sentía que no me amaban en absoluto. Era solo una herramienta para ellos, un juguete para que mi padre desahogara su frustración o un objeto roto que mi madre podía aplastar. ¿No soy humana? ¿No valgo la pena amar? Desesperada, miré en la dirección en la que se había ido el coche, solo para darme cuenta de que ya no estaba en el área de descanso, ya estaba en la carretera.
Intenté levantarme con la intención de perseguirlos, pero entonces escuché el chirrido de un coche frenando detrás de mí. Al momento siguiente, fui golpeada violentamente, lanzada por los aires y luego me estrellé con fuerza contra el suelo. Dolía mucho, realmente mucho. Papá, mamá, Annie, dolía tanto. Cuando cerré los ojos pensé que vi a mis padres corriendo hacia mí. ¿Podría ser? ¿No dijeron que no me querían? Sentí que me estaba muriendo, pero si Annie moría, tal vez papá y mamá. No discutiré más, pero por alguna razón no morí. En cambio, me convertí en un alma y me encontré de nuevo en el coche. Mi madre seguía despotricando, enojada, su familia está llena de lobos sin corazón, bastardos ingratos. Están allá afuera con mujeres y sus hijas con hombres. ¿Están todos tan desesperados? ¿Necesitan tanto amor? Intentando amenazarme con la muerte. Lo que más temo son las amenazas. Si quieres morir, adelante, muérete. Hazlo rápido, de una vez por todas. Su mirada estaba llena de odio, tan fría que parecía que podía congelarme. Quería llorar, pero no salían lágrimas. Tal vez realmente estaba muerta. Solo tengo 16 años. ¿Mi madre realmente me odiaba tanto? Ignorando todo lo que mi madre había dicho, mi padre habló de repente. ¿No te preocupa dejarla sola en el área de descanso? Ella se detuvo un momento antes de burlarse y responder. ¿De qué hay que preocuparse? Si muere, es lo mejor. Pero mi padre no dijo nada más, conduciendo el coche en silencio hasta que salimos de la carretera. Ninguno de los dos me mencionó, ni se dieron la vuelta ni mostraron ninguna intención de buscarme, como si me hubieran olvidado por completo. En ese momento, realmente entendí que mis padres no me amaban. Cuando llegamos a la casa de la abuela, ella estaba afuera, parada con su cabello blanco, y corrió tan pronto como escuchó el coche, pero cuando vio que no estaba con ellos, la sonrisa en su rostro se desvaneció instantáneamente. Corrí y me arrojé a los brazos de la abuela, con la esperanza de ser abrazada, queriendo contarle todos los agravios que había sufrido a lo largo de los años y que ella me defendiera, pero solo encontré vacío. Me acerqué más a ella esperando consuelo. La abuela miró a mi papá confundida y le preguntó dónde estaba Annie, por qué no estaba allí. Mientras papá descargaba cosas, con impaciencia explicó que me porté mal y Heidi me arrojó en el área de descanso. El rostro de la abuela cambió de inmediato, su preocupación fue evidente cuando le dio una palmada en el brazo a papá. ¿Cómo pudiste dejarla sola en un área de descanso? ¿Qué clase de padres son? Ve a buscarla ahora mismo. Me quedé presionada contra la abuela queriendo decirle que estoy aquí. No te preocupes, has estado mal, no dejes que esto te moleste más, no necesitas buscarme. Pero mamá ya se había dado la vuelta y había entrado en la casa ignorando todo. Papá, frustrado, empujó a la abuela a un lado murmurando mamá. Justo entonces, su teléfono sonó. Por alguna razón, su corazón se apretó, como si la peor noticia posible estuviera a punto de llegar. Después de contestar, la voz seria de un oficial de policía llegó a través de la línea. Hola, ¿es usted el padre de Annie? Ha habido un accidente automovilístico en la carretera. Después de investigar al fallecido, encontramos sus datos. Su hija no tiene signos vitales. Por favor, venga a la escena lo antes posible. Llegaron juntos a la escena del accidente. La abuela quería venir, pero papá la detuvo. No estaba bien de salud y si venía, tal vez no podría soportar el impacto de mi muerte. En el auto, mamá seguía cruzando los brazos, quejándose sin cesar de lo que pasó. En menos de una hora, ¿qué podría hacer esa chica? ¿Un accidente de auto? Es una estafa. ¿Cómo puedes creer esto? Antes de que pudiera terminar de hablar, papá golpeó el volante con la mano 5 veces. El sonido de la bocina fue ensordecedor. Se giró para mirarla. Su rostro, usualmente amable, se retorció de ira. Heidi, cállate. Me sorprendió lo que vi. Desde que nací, papá siempre había sido amable, como una bola de algodón suave, rara vez mostraba enojo, pero esta vez estaba terriblemente furioso. ¿De verdad estaba tan sorprendido por mi muerte? ¿Papá me amaba? Mamá también estaba atónita, mirándolo con incredulidad. Papá respiró hondo, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Miró a mamá con frialdad. Su voz era dura como el acero. Si Annie realmente se ha ido, no te dejaré ir con eso. Se dio la vuelta sin siquiera mirarla, acelerando el coche en silencio. Me apoyé en su costado con ganas de recordarle. Papá, no tienes que conducir tan rápido, es demasiado peligroso. E incluso si conduces más rápido, ya es demasiado tarde. Tu hija ya está muerta. Si realmente te importaba, ¿por qué no detuviste a mamá cuando me sacó del coche? ¿Qué sentido tiene ahora? Cuando era pequeña, papá era muy bueno conmigo.
Después del trabajo se sentaba conmigo en el sofá escuchando todas las cosas triviales que pasaban en clase, aunque todo fuera tan aburrido, escuchaba con gran interés. Me compraba juguetes bonitos y bocadillos deliciosos. Recuerdo las tartas de huevo de la panadería de abajo de su oficina, eran tan fragantes y dulces, pero todo cambió después de que papá perdió su trabajo. Comenzó a beber mucho y la cara de mamá perdió su sonrisa. Las discusiones y los insultos se convirtieron en una constante en nuestra casa. Las tartas de huevo nunca las volví a comer. Ni siquiera antes de morir solían amarme. Entonces, ¿cómo se mantuvieron las cosas así? Me sentí vacío por dentro, mirando fijamente a mis padres sentados a mi lado, confundido e inseguro. El arrebato de papá pareció haber inquietado a mamá. ¿Podría ser que lo que dijiste antes fuera cierto?, preguntó, pero rápidamente negó con la cabeza con incredulidad. Esto no puede ser. Claramente la dejé en el área de descanso. ¿Cómo pudo haber tenido un accidente automovilístico? Eso es imposible. Mamá, ¿no dijiste que me querías muerta? Entonces, ¿por qué estás entrando en pánico ahora? ¿De verdad pensaste que dejar a tu hija sola en el área de descanso no causaría problemas? En este momento no podía entender ni a papá ni a mamá, pero la verdad ya había sucedido. Incluso si mamá intentó engañarse a sí misma, era inútil. Ahora el auto llegó rápidamente a la escena del accidente. Era un desastre, varios autos de policía y ambulancias rodeaban el área. Un hombre corpulento con una expresión sombría estaba explicando algo a la policía. No lo hice a propósito, esta chica salió corriendo sola, el frente de su auto estaba cubierto de sangre salpicada. Mamá de repente se debilitó en las piernas, casi colapsando, pero papá la atrapó justo a tiempo. Caminaron lentamente hacia el círculo interno. Su inquietud llegó a su punto máximo cuando la policía los vio. Rápidamente dieron un paso adelante para detenerlos. ¿Quién eres? No te acerques más, ha habido un accidente. Hey, estoy hablando contigo, pero los ignoraron como si no hubieran escuchado. No fue hasta que finalmente vieron mi cuerpo cubierto por una sábana blanca, pero con sangre aún visible en el suelo, que reaccionaron. Mamá se inclinó y retiró la sábana. Vi mi cuerpo deformado y mutilado, y si no fuera por la ropa que llevaba puesta, tal vez ni siquiera me habría reconocido. No me extraña que duela tanto, pero papá y mamá se sentirían tristes, ¿se arrepentirían de haberme dejado sola aquí? Los miré. La mano de mamá temblaba mientras me miraba con los ojos en blanco como si no me reconociera. Eso tenía sentido, en este estado, ¿cómo podría reconocerme? Pero luego, al momento siguiente, mamá de repente me abrazó y gritó, su voz llena de angustia. Annie. Mi hija, ¿por qué hay tanta sangre? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? La sangre y el polvo habían manchado su vestido blanco. Si hubiera sido antes, seguramente me habría regañado duramente, me habría llamado una carga, una cosa sucia, incluso me habría ignorado durante mucho tiempo en casa, pero esta vez no pareció importarle. Su expresión era tan triste, como si hubiera perdido algo increíblemente importante. Me quedé sin expresión mirando esta escena, no podía entenderla. Mamá, si realmente te preocupaste por mí, ¿por qué me trataste así? Si no te importaba, ¿por qué estás tan molesta por mi muerte? Mientras tanto, papá permaneció tranquilo, casi indiferente. Habló con la policía sobre la causa del accidente, mientras que el dueño del auto a su lado explicó que su hija corrió hacia la carretera. Realmente no la vi, y para cuando lo hice, ya era demasiado tarde. Papá no dijo nada, solo siguió encendiendo cigarrillos tras cigarrillos, sus manos temblaban incontrolablemente. Pero mamá lo perdió, se abalanzó sobre el dueño del auto, sus ojos inyectados en sangre, su cara retorcida de rabia como un espíritu maligno. Tú mataste a mi hija, asesino, tienes que pagar por Annie. El dueño del auto, ensangrentado por las garras de mamá, la empujó al suelo gritando. ¿No sabes que los peatones no pueden circular por las carreteras? Ni siquiera te he pedido que pagues por mi auto y llantas, tu hija era solo un fantasma cruzando la calle. Vale, yo soy la víctima aquí. A ustedes, padres, no les importó su hija, la dejaron correr por la carretera. Si murió, es su culpa. El aluvión de acusaciones tiró a mamá al suelo dejándola incapaz de levantarse. Instintivamente trató de refutar que no había venido a la carretera por diversión, pero antes de que pudiera terminar, de repente se congeló, su mente parecía estar inundada de recuerdos. Si quieres morir, entonces adelante, muere, simplemente muere limpiamente. Los insultos resonaron en su mente mientras me arrastraba fuera del auto, ignorando todas mis súplicas, alejándose sin pensarlo 2 veces. Vi cómo mamá se desplomaba en el suelo, su rostro pálido, mirando en mi dirección con una mirada de devastación. Entendí que se había dado cuenta. Floté hacia ella y le susurré al oído cada palabra clara y deliberada. Mamá, fuiste tú quien me sacó, fuiste tú quien me mató.
Mamá pareció escuchar mis palabras desde el vacío, de repente se lanzó hacia mí tratando de alcanzarme con manos temblorosas, pero sus brazos nunca se extendieron completamente debido a la llegada de los miembros de la familia. El cuerpo fue retirado rápidamente, no hubo detalles sospechosos sobre el accidente, fue solo un trágico percance, el conductor fue responsable, pero no significativamente, por lo que la policía les dijo a mis padres y al conductor que regresaran a casa y esperaran más interrogatorios. Papá llevó a mamá a casa y no hablaron una palabra durante todo el camino. Mamá solo se quedó mirando fijamente sus manos cubiertas de sangre. Cuando finalmente llegaron a casa, papá alzó su voz, ronca y apenas reconocible, guardó la mochila de Annie. Vi a mamá congelarse por un momento, su mirada se dirigió a la mochila que había sido arrojada descuidadamente en el asiento trasero. Era rosa con lindos cerditos dibujados en ella. En la esquina inferior izquierda estaba escrito mi nombre, Annie. Los bordes de la mochila estaban un poco desgastados y deshilachados, pero aún estaba ordenada y limpia, mostrando que había sido usada con cuidado por su dueña. Mamá extendió la mano para agarrarla, pero cuando vio la sangre en sus manos, instintivamente se apartó, murmuró suavemente. Esta mochila se la di a Annie como regalo de cumpleaños de su primer año. Sí, un regalo. Habían pasado 6 años, el color y el patrón ya no me quedaban bien, pero nunca quise reemplazarlo porque este fue el último regalo que mamá me dio. No esperaba que mamá recordara que hace solo unos años me había regañado por ser tan pobre, por usar cosas tan baratas. Recordé ese día cuando llegué a casa durante una tormenta. Uno por uno mis compañeros de clase fueron recogidos por sus padres y me quedé parada sola en la oficina de seguridad. El guardia de seguridad amablemente me preguntó si quería que llamara a mis padres. Observé cómo la lluvia caía cada vez más fuerte y decidí llamar a mamá. Hola, su voz era cálida y educada. Mamá, soy yo, dije. Pero tan pronto como reconoció mi voz su tono se volvió frío. Cuando supo que necesitaba que me recogieran, respondió con impaciencia. No tengo tiempo para venir, puedes correr de regreso tú mismo, la lluvia no te matará. Con eso colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé allí sosteniendo el teléfono, sintiéndome amargada y confundida, incapaz de hablar. No entendía por qué mi madre era tan diferente de las madres de los demás. Nuestra casa estaba a solo 20 minutos de la escuela. Realmente no se preocupaba por mí con este aguacero. Estaba molesta y rechacé el paraguas del guardia, corriendo a casa bajo la lluvia. Dolor para cuando llegué a casa, estaba empapada hasta los huesos y una brisa sopló, haciéndome temblar incontrolablemente. Me quedé en la puerta pensando que soy tan lamentable. Seguramente mamá se sentirá culpable cuando me vea, tal vez incluso me esté esperando ansiosamente en la sala de estar en este momento. Decidí que no la perdonaría tan fácilmente, pero cuando abrí la puerta y entré toda la casa estaba a oscuras. Entré lentamente y en la mesa del comedor había sobras esparcidas, algunas probablemente todavía calientes de una comida que acababan de terminar. Me congelé justo entonces. La puerta del dormitorio se abrió y mamá, en pijama y mascarilla, tarareó perezosamente mientras pasaba. «Te dije que está bien, ¿por qué hacer un escándalo porque alguien viene a recogerte bajo la lluvia?» Regresó al dormitorio sin siquiera mirarme. Parecía que no había notado mi ropa mojada ni mi miserable cara lastimera y no le importaba si me resfriaba porque no era su hija. Esa noche me quedé despierta sin poder dormir. Al día siguiente le pedí dinero para comprar una mochila nueva, pero frunció el ceño, su rostro se oscureció con impaciencia. «Si todavía funciona, ¿por qué reemplazarla? Eres un desperdicio, igual que tu inútil padre». Cuando dije que la mochila se estaba cayendo a pedazos y ya no se podía usar, montó en cólera, me tiró la mochila al pecho y gritó: «Pobrecita, como tú mereces usar una cosa vieja, no mereces una nueva, solo sal de aquí». Pobrecita como era yo, cosa vieja fue el regalo que mamá me dio. Fue entonces que me di cuenta de cómo me veía. Yo podría quedarme bajo la lluvia y correr a casa, podrían gritarme y abusar de mí y no importaría porque no valía la pena preocuparme. Mamá se limpió las manos cuidadosamente y luego, con cautela, puso el libro que había caído al suelo de nuevo en mi mochila, pero luego vio el sobre rosa, era la fuente de todo. No había nada escrito en el sobre. Cuando lo abrió, cayó un trozo de papel y en él estaban las palabras: «Feo, monstruo, a nadie le importas, ¿de verdad pensaste que alguien te escribiría una carta de amor?» Mamá se congeló, su rostro palideciendo, y jadeó en busca de aire como si estuviera luchando por respirar. El sobre se le resbaló de las manos y se cubrió la cara. Incapaz de controlar sus lágrimas, papá se acercó al sonido de su llanto y vio las palabras en el papel. Sus ojos se abrieron. Ligeramente, como si de repente recordara algo, sacó su teléfono y llamó a mi maestro de aula. Sus palabras fueron contundentes, preguntando si había sido acosada en la escuela. El maestro suspiró profundamente y confirmó que efectivamente había sido acosada. Cuando papá mencionó que había fallecido, el maestro se quedó atónito y no pudo hablar por un momento. Después de una larga pausa dijo:
Annie fue intimidada por un grupo de chicas en su primer año de escuela secundaria, a menudo se burlaban de ella y el peor incidente fue cuando le dieron laxantes, lo que hizo que perdiera los exámenes finales. Los llamé a ti y a la madre de Annie a la escuela para hablar de ello, ¿recuerdan? Cuando la maestra habló, la expresión de papá cambió de ira a confusión y finalmente a pánico. Me quedé parado y observé sintiéndome triste por mí misma. Resultó que papá también recordaba todo y nunca olvidaría ese día. Yo fui la más agraviada, la que necesitaba el apoyo de mis padres, pero como los padres de la niña eran clientes de papá, me vi obligada a disculparme con ella. La niña me miró con aire de suficiencia, inflando orgullosamente su pecho como un pavo real detrás de sus padres. Sentí que mi autoestima era aplastada. No me disculparé, no hice nada malo. Me dio los laxantes. Antes de que pudiera terminar, la cara de mamá se oscureció de repente y me dio una bofetada en la cara. La bofetada fue rápida y fuerte, golpeando mi cabeza hacia un lado y destrozando mi dignidad. Me quedé allí, tontamente congelada en el lugar. No fue hasta que la maestra jadeó y me dio unos pañuelos que me di cuenta de que estaba sangrando por la nariz. Incluso los padres de las chicas estaban atónitos, pero papá simplemente me miró con indiferencia mientras mamá me regañaba severamente. Deja de decir tonterías, siempre has sido una mentirosa. Wendy es la más educada, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Discúlpate con Wendy ahora. Después de eso, me arrastró frente a la chica, apretando mi cintura y obligándome a hacer una reverencia y disculparme. Mi cara se puso pálida y ni siquiera podía sentir el dolor, mas todo lo que podía hacer era repetir una y otra vez: lo siento, pero ¿con quién me estaba disculpando? ¿Cuál fue mi culpa? Incluso ahora sigo sin entenderlo. A la mañana siguiente mamá fue a la escuela a recoger mis cosas, miró el escritorio desordenado y con calma comenzó a empacar mis pertenencias en mi mochila. Nadie en la clase sabía que había fallecido, simplemente asumieron que me estaba transfiriendo de escuela. Todos observaron en silencio mientras se desarrollaba esta escena. Cuando mamá terminó de empacar lo último de mis cosas, algunos trozos de papel cayeron cubiertos de los insultos más crueles. Ella los recogió sosteniéndolos en sus manos y de repente se giró hacia el escritorio de la primera fila donde estaba sentada Wendy. ¿Escribiste esto? Wendy se congeló y luego replicó rápidamente: ¿De qué estás hablando? ¿Cómo podría ser yo? Pero antes de que pudiera terminar, mamá se dio una bofetada en el corazón. Wendy estaba en shock y también todo el salón de clases, incluso yo estaba aturdida. Wendy se recuperó rápidamente y gritó: ¿Estás loca? ¿Por qué me golpeaste? Pero mamá permaneció tranquila, sus ojos oscuros y llenos de odio mientras miraba a Wendy. Soy la madre de Annie y durante los años que la has atormentado, no debería solo abofetearte, debería matarte. Wendy, que siempre tenía dos caras, fue expuesta por mamá frente a todos. Se puso furiosa y gritó: ¿Te dijo Annie que tu hija es una mentirosa? ¿Cómo puedes confiar en algo que dice? Esas palabras fueron exactamente las mismas que mamá me gritó una vez. Me burlé. No sabía si mamá se sentiría herida al escuchar la respuesta de Wendy, pero la respuesta fue sí. Una mirada de dolor cruzó el rostro de mamá mientras apretaba los dientes y decía: Nuestra Annie nunca mintió, tú eres quien mintió y eres quien mató a mi hija. Con eso se abalanzó sobre Wendy como si intentara estrangularla. La maestra rápidamente llamó a otros para separar a mamá y Wendy. Mamá continuó mirando a Wendy, su odio palpable. Wendy la miró y de repente rió con desdén. Annie está muerta. Bueno, se lo merecía, tú también lo merecías, fue intimidada y no la protegiste, tú me protegiste a mí en cambio. Nunca he visto a una madre como tú, dispuesta a sacrificar su dignidad por los negocios. La muerte de Annie está en tus manos. Los movimientos de mamá se congelaron, sus ojos se pusieron rojos al instante y su expresión se volvió hueca mientras las lágrimas corrían incontrolablemente por su rostro. Toda la clase resonó con sus tristes sollozos de caballo. ¿Pero de qué servía? ¿Por qué nunca me apreciaste cuando estaba viva y ahora quieres llorar por mí? Me da la ilusión de que me amabas, ¿no? Ambos causaron todos los males, ¿no está diciendo Wendy la verdad? Mamá, papá, ¿no fui la más inocente desde el principio hasta el final? ¿Por qué no puedo llorar? Había pasado una semana desde mi muerte. En esa semana mamá a menudo se sentaba inmóvil en el sofá en silencio durante todo el día. Papá comenzó a llegar a casa cada vez más temprano, a menudo pasando por mi habitación asomándose e incluso llamando mi nombre distraídamente. Solo cuando no recibía respuesta se daba cuenta de que me había ido. Mamá y papá no sé. Hablaban mi partida, parecía haberse llevado la única vitalidad de la casa. Originalmente pensé que sentiría alivio viéndolos arrepentirse y llorar, pero ahora me di cuenta de que todo era tan aburrido y sin sentido. No importaba cuánto se arrepintieran, no importaba lo tristes que estuvieran, ¿qué importaba? Ya estaba muerto, me había marchitado en la flor de mi juventud. ¿Por qué debería sentir alivio?
Incluso deseé una reencarnación rápida para no tener que presenciar sus vidas futuras, pero no podía irme, me vi obligado a verlo todo. Luego llegó la citación de la policía, mis padres fueron a la comisaría y por supuesto lo seguí. Tan pronto como llegamos, el abogado del dueño del auto habló: estamos dispuestos a compensar 150,000 redond ser como compensación. La cara de mamá se puso pálida y no habló. Papá frunció el ceño, su rostro se endureció. 150.000, mataste a mi hija, esa es una vida que no aceptaremos. Antes de que el abogado pudiera responder, el dueño del auto golpeó su puño sobre la mesa y gritó: arrojaste a tu hija a la carretera, ella lloró y te rogó que la llevaras contigo, pero te negaste. Sí, la golpeé, pero la causa raíz es que ustedes son siquiera aptos para ser padres. El abogado luego presentó las imágenes de vigilancia a mis padres. El vídeo mostró cómo me arrastraron, cómo le grité a mamá y cómo caí mientras los perseguía. Toda la secuencia se repitió en el último cuadro. Miré hacia el auto con desesperación. Muti-ng, mamá, mamá, no me dejes, lo siento papá, mamá, por favor llévame contigo, te prometo que no te responderé. En ese instante papá, que había estado inexpresivo hasta ahora, pareció perder su energía, se desplomó en la silla. Mamá también sostenía la tableta frotando mi cara en la pantalla tratando de limpiar mis lágrimas, pero sus propias lágrimas seguían cayendo sobre la pantalla. Observé todo en silencio sintiéndome sofocado por dentro, pero no tenía lágrimas. Años restantes en las negociaciones no llegaron a ninguna parte. Cuando salimos de la comisaría, la prensa nos acosó, apuntaron con sus cámaras a mis padres y gritaron: ¿abandonaron intencionalmente a su hija por el dinero de la compensación? ¿Son siquiera aptos para ser padres? Dejando a una niña en una parada de descanso, son desalmados y no merecen ser padres. No es su hija quien merece morir, son ustedes. Las acusaciones e insultos bombardearon a mis padres y sus rostros palidecieron. Solo bajo protección policial pudieron irse, pero su reputación se arruinó. Incluso los vecinos no los miraban. Mamá ya no quería salir y papá se volvió cada vez más silencioso. La empresa se enfrentó a la bancarrota debido a la reacción pública. Papá ahora necesitaba dinero más que nunca para llenar los vacíos en la financiación, pero el dueño del auto sorprendentemente se negó a ofrecer un centavo. Papá comenzó a discutir con el dueño del auto una y otra vez. Yo observé en silencio desde un lado. Un día papá regresó a casa y mamá de repente habló: ¿estás dispuesto a cambiar la muerte de Annie por dinero? ¿Sigues siendo su padre? Papá se congeló sin decir una palabra. Mamá, sin esperar a que respondiera, cogió el cenicero de la mesa y se lo tiró gritando: la muerte de Annie es una bendición para ti, ¿no? Ya no tienes una carga, puedes deshacerte de mí. El cenicero golpeó la mejilla izquierda de papá haciendo que se hinchara. Inmediatamente gritó enojado: ¿de qué tonterías estás hablando? Mamá comenzó a tirarle todo lo que estaba a su alcance. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste obligar a Annie a disculparse si la habíamos defendido en ese entonces? ¿Cómo pudo Wendy atreverse a intimidarla de nuevo? Todo es tu culpa, todo es tu culpa. En este punto papá se acercó, agarró la muñeca de mamá y la miró con ojos llenos de odio. Es mi culpa. ¿No siempre la regañabas y golpeabas? ¿No la insultaste? ¿Fuiste tú quien sacó a Annie del auto? O si no ella no habría muerto. Mientras hablaba papá soltó su agarre y rompió a llorar. Esta era la primera vez que veía llorar a papá desde mi muerte. Aparte del arrebato inicial, se había mantenido tan tranquilo, incluso frío e indiferente. Se había ocupado de mis asuntos, hablado con el dueño del auto, la policía, la escuela. Era como si la persona que había muerto no fuera su hija. Fue solo en ese momento que me di cuenta de que papá casi me había estado aferrando. Tal vez mamá y papá me amaban, pero su amor de la manera equivocada y con los métodos equivocados solo me causó un sufrimiento sin fin. Mientras yo había anhelado desesperadamente su amor cuando estaba viva, ahora me dejaba indiferente. No era perdón, era solo aceptación. Mamá ya no podía contenerse más, su voz se ahogó con sollozos. No lo sabía, pensé que solo estaba saliendo con alguien, no escuchándome, solo quería darle una lección. Nunca pensé que Annie moriría. Annie era mi carne y sangre, ella era la hija que llevé conmigo durante 10 meses. ¿Cómo podría no amarla? Mi hija, por favor, devuélveme a mi hija. Mamá, ¿realmente solo quería enseñarme sobre citas o estabas tratando de afirmar tu autoridad inquebrantable sobre mí? No quería investigar más, solo quería ser libre de liberarme de todo lo antes posible. Al final el dueño del auto compensó con 500,000 renminbi. Pensé que papá invertiría el dinero en la compañía, pero en cambio lo usó para encontrar una mejor tumba para mí. La empresa se declaró en quiebra, dieron todo el dinero que les quedaba a un famoso templo rezando por mi paz y seguridad en el más allá, pero no podía sentir ninguna gratitud. Todo parecía absurdo, risible. Yo estaba muerto. ¿De qué servía todo esto? ¿Estabas rezando por mi paz o por tu propia paz interior de pie junto a mi tumba? Mamá le preguntó de repente a Charles. ¿Crees que Annie nos perdonará? Papá no respondió. Este año lo había envejecido mucho, su cabello se había vuelto blanco en las sienes y su espalda parecía estar cazada, como si el peso del mundo lo estuviera presionando. Justo cuando pensé que no respondería, finalmente habló, su voz profunda: ella no necesita perdonarnos, nuestros pecados nunca serán expiados en esta vida. Tan pronto como esas palabras cayeron, sentí que mi alma comenzaba a desvanecerse lentamente. Supe que finalmente me iban mis momentos finales. Lentamente me dejé llevar para pararme entre mis padres, tomé una de cada una de sus manos en las mías y respondí la pregunta de mamá. Mamá, papá, no te perdonaré, pero no puedo llevar la amargura contra ti para siempre. En esta vida no tuve voz ni voto en mi destino, en mí. En la próxima vida solo deseo padres que sean comprensivos, que me amen y me valoren. Si no, espero poder ser quien tenga el control de mi propia vida. Los errores de los
Padres nunca deberían ser algo que los niños tengan que soportar. Los tres nunca deberíamos volver a encontrarnos en la próxima vida. Ser tu hijo fue demasiado agotador. Quiero estar tranquilo ahora. Esa es toda la historia. ¿Qué piensas de esta historia? Compártela conmigo en la sección de comentarios esperando saber de ti. Si te gusta esta historia no olvides darle me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.